Mis hermanos, en sus Biblias, por favor, Primera de Juan. Primera de Juan, y vamos a estar en los versículos del 5 hasta el 10. Yo voy a leer y ustedes me siguen. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Padre Celestial, una vez más nos encomendamos en tus manos, Señor. Glorifícate en esta hora con tu pueblo, con tu iglesia, y asístenos con tu gracia, a mí para que hable tu palabra, para que transmita el mensaje que tú tienes para mis hermanos, y a ellos dales oídos y corazones abiertos y dispuestos a escuchar tu palabra, a recibir lo que viene de ti, Señor, y a ponerlo en práctica en sus vidas. Estamos en tus manos y ruego que tu Santo Espíritu me ayude y me ilumine en esta hora, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, en este pasaje que acabamos de leer, Juan nos da varios contrastes muy marcados. En el versículo 5 dice, Dios es luz, luego dice, no hay ningunas tinieblas en Él. En el 6 dice que si tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En el 8 dice que si decimos que no tenemos pecado, resulta que la verdad no está en nosotros. Luego dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Termina diciendo, si decimos que no hemos pecado, lo que sucede es que su palabra no está en nosotros. Para mí la idea principal es clara y es sencilla. Debemos andar en luz como Dios es luz. ¿Cuál es la pregunta clave que pretendemos o que voy a pretendo resolver o responder en esta hora? La que me he hecho yo durante toda la semana y la que hoy ustedes necesitan hacerse. En realidad, ¿yo camino en la luz? Tiene que preguntarse eso. ¿En realidad usted camina en luz? Lo que sucede es que muchas veces decimos que andamos en luz, decimos que somos cristianos, pero nuestra vida, nuestro proceder, nuestra conducta, nuestras acciones, aún nuestros pensamientos están allá como escondidos un poco en las tinieblas. Así que podemos caer en la hipocresía de decir que somos creyentes, que andamos en luz, pero en realidad estamos en tinieblas. Y acabamos de leer qué es todo lo que sucede al respecto. Entonces, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz. ¿Qué recuerdan al escuchar estas palabras? Hay como ecos de Génesis 1, ¿verdad? Sea la luz. Esa luz que el Señor creó es la luz de la que depende toda la vida en nuestro planeta. En el mundo espiritual, el Dios que es luz es de quien depende todo nuestro crecimiento espiritual, toda nuestra madurez espiritual. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de sabiduría, de pureza, de santidad,
de justicia. Así que de la manera en que en este mundo natural todas las cosas necesitan luz, la luz del sol para su crecimiento y su desarrollo, así toda la vida y el crecimiento espiritual dependen de Dios. Por ejemplo, nosotros nos nutrimos de todo lo que encontramos, desde el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que consumimos, todo eso lo tomamos de este mundo natural que se nutre de la luz. Del mismo modo, su espíritu se nutre de la luz de Dios, porque Él es la fuente de amor, de gracia, de justicia, de bondad, de poder, de sabiduría. Nuestro Dios es la fuente que hace que toda la vida en el mundo sea posible, pero quiero ser enfático en que Él es la fuente que hace posible que nosotros tengamos vida espiritual y que podamos crecer, que podamos nutrirnos de todo lo que Él nos da para crecer y madurar en la fe cristiana. ¿Qué significa todo esto? Piense por un momento en sus emociones y sentimientos. Nosotros somos un cúmulo de emociones, estamos llenos de sentimientos, amamos y odiamos, sentimos felicidad, pero luego estamos todos tristes y frustrados. Podemos tener gozo, así como 5 minutos después nuestro semblante ha cambiado por completo. Podemos ser egoístas, así como abrir el corazón al que padece necesidad. Así que piense ahora específicamente en sus sentimientos, por ejemplo, de amor hacia su esposa. Resulta que nosotros, voy a tomar como ejemplo a los esposos, a los varones, muchas veces queremos mostrarle amor a las esposas. Sucede que a veces no sabemos cómo. Voy a tratar de poner un ejemplo. Usted se la lleva para el centro comercial, a Catronics, Motorola, y le regala un buen celular. ¿Cuánto te amo, querida? Te mereces lo mejor. Y la vemos entretenida, disfrutando su teléfono, pero resulta que en el fondo estamos contentos que ahora en las noches, cuando llegamos del trabajo, ella está ahí tranquila con su teléfono mientras nosotros estamos acostados viendo televisión. La esposa está tranquila, la esposa está feliz. Lo mismo puede suceder con los hijos. Le compramos a los niños el último Xbox, el último Play, y los niños cuando llegamos en la noche a la casa, jugando, entretenidos, mientras nosotros descansamos después de una extenuante jornada, viendo televisión, tranquilos. Y pensamos que de esa forma mostramos amor a la familia. Pero, ¿cuál sería una forma correcta o verdadera de mostrar lo que en realidad es el amor a las esposas? Dele una buena Biblia. Invierta en una buena Biblia para ella. A veces ve uno de los hermanos con un teléfono de alta gama y con una Biblia de muy baja gama, por así decirlo, ¿no? En el material en que es fabricada. Invertimos tanto dinero, tiempo y recursos en las cosas materiales, en lo que nos trae placer y gozo, pero la Biblia, no, esas Biblias feas, deshojadas, el teléfono un rayoncito, carcasa nueva. Pero no le invertimos nada a lo que es el cuidado espiritual. ¿Cuál sería una forma de mostrarle amor de verdad a nuestros hijos? En lugar de estar echadotes en la cama, ir a instruirlos en la palabra de Dios, a enseñarles cómo ser un hombre, a enseñarles cómo un día van a tener que ser esposos y padres, instruirlos en la palabra de Dios, la mejor forma de mostrarle amor a nuestras familias. Pero no hacemos eso. Así que la pregunta es, ¿cómo puedo yo amar a mi esposa correctamente? ¿Cómo puedo amar a mis hijos correctamente? Y la respuesta está únicamente en Dios. Recuerde, Dios es luz. Él es la fuente que provee todo de lo que usted necesita nutrirse. Él es la fuente de la sabiduría que usted necesita para dirigir su hogar. Él es la fuente del amor que usted necesita mostrarle a su esposa y a sus hijos. De la manera en que Él, por ejemplo, nos amó a nosotros como su iglesia, usted puede aprender cómo amar a su esposa. De la manera que Él trata con usted, usted puede aprender cómo criar a sus hijos, cómo tratar con ellos. De la forma como Dios trata con usted y moldea su carácter,
usted puede aprender cómo tratar a su familia, cómo instruirla y cómo dirigirla. Entonces, Dios es luz. En Juan 8:12 yo voy a leer para ustedes. Otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, así que Dios el Padre es el creador de todas las cosas y Él es luz. Jesucristo es la luz del mundo, quien creó todas las cosas por la palabra de su poder y quien vino a este mundo para alumbrar nuestras vidas. Y el Espíritu Santo es el que nos sella, el que hace todo esto posible. Él es la luz que ha venido a nuestras vidas a echar fuera las tinieblas del pecado. Así que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Piense cómo la luz se contrapone totalmente y diametralmente en un opuesto a las tinieblas. Es un contraste que resalta la santidad de nuestro Dios, la gloria de nuestro Dios, la majestad de nuestro Dios. Y la realidad es que nosotros tenemos una mente muy pequeñita y no podemos comprender lo que significa que Dios es luz. No podemos comprender lo que significa su pureza, su santidad, su resplandor glorioso. Su santidad es inconcebible para una mente corrupta y torcida como la nuestra. Por más que nos esforcemos, somos tan malos que no podemos llegar a comprender cómo Dios es tan bueno, tan santo, tan justo y tan puro. Su sabiduría no se puede contener por más que tomáramos todos los libros escritos en la historia de la humanidad y empezáramos a plasmar allí los pensamientos y la sabiduría de Dios. No se puede contener. Su verdad es absoluta y trasciende todas nuestras categorías y más aún destruye nuestra lógica. ¿Acaso alguno de nosotros puede alcanzar la inteligencia del Dios eterno? Igual de inmensa es su humildad, porque Él, siendo quien es, se hizo como uno de nosotros para que podamos conocerle como un hombre conoce a su amigo, como un hijo conoce a su padre. Otra pregunta aquí es, ¿cómo podemos conocer al Dios de luz? Resulta que el Dios de luz se reveló en Jesucristo. Él es la luz del mundo, la verdadera luz que alumbra a todo hombre. Hebreos 1:3 dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso dice Hebreos 1:3. Nuestro glorioso Salvador es la luz que resplandece en las tinieblas. Él es quien ha conquistado la muerte y el pecado, de tal manera que ni Satanás, ni el mundo, ni la carne, ni el pecado pueden permanecer en pie delante de aquel que es la luz verdadera, delante de aquel que es el resplandor de la gloria de Dios. Ahora estamos escuchando que Dios es luz, que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, que Él es santo, justo, puro, perfecto. ¿Cómo recibimos esto nosotros? ¿Cómo recibimos este mensaje? ¿Con asombro? ¿Acaso lo recibimos con pasión? Mirando lo que nos dicen, tristes, como amargados. No podemos hacer más que recibir esto con admiración, pues este Dios de luz nos ha amado. Más que eso, se hizo como uno de nosotros, y más que eso, sufrió por nosotros y murió por nosotros. Todo esto es lo que el Dios de luz hizo por usted e hizo por mí. Él purificó nuestros pecados, Él purificó mis pecados por medio de sí mismo, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Él vino a nuestras vidas con poder
y con su luz admirable alumbró nuestras tinieblas, nuestros pecados, nuestras flaquezas, nuestros temores, y además nos dio su amor. Su luz penetró hasta lo profundo de nuestro ser, hasta las coyunturas y los tuétanos, de tal manera que nuestro glorioso Salvador nos conoce aún mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. ¿Y sabe qué es lo magnífico de esto que acabo de decir? Él nos conoce aún mejor de lo que nos conocemos. Él me conoce aún mejor de lo que yo me conozco, y aún así me amó. Y aún así se entregó por mí, y aún así me rescató, aún así me redimió, aún así me justificó y aún así me glorificó. Y Él me conoce e hizo todo lo que hizo por mí, e hizo todo lo que hizo por usted. Él lo conoce y aún así dio su vida por usted. ¿Y quién era cada uno de nosotros para merecer semejante muestra de amor? Él conoce nuestras más densas tinieblas, lo profundo de nuestro corazón, donde ni el pastor ni la esposa pueden llegar, y aún así nos amó y nos purificó. Entonces, a pesar de quien yo soy, Él me ama. ¿Cómo es que yo puedo no amarlo? En respuesta, ¿cómo es que no renuncio a todo lo que poseo para ser su discípulo, para seguirle, para conocerlo? ¿Cómo es que puedo estar tranquilo delante de la majestad de Dios sabiendo quién soy yo? ¿Cómo es que puedes mantenerte pasivo ante la manifestación del amor apasionado de Cristo por ti? Cuando Dios dijo, sea la luz, allá en Génesis 1, su poderosa voz retumbó hasta los confines del universo de tal manera que ni siquiera el día pudo resistirse a su llamado. Cuando Dios dice, sea la luz en tu corazón oscuro y denso, ¿cuál es la reacción? ¿Caes de rodillas ante tal estruendo de amor y poder cuando el Señor viene a tu vida? Cuando el Señor va a la oscuridad que hay en ti y dice, sea la luz. ¿Qué efecto hay en nosotros cuando escuchamos un sermón, cuando leemos la palabra, cuando escuchamos un himno? Porque cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos los sermones cada domingo, mis hermanos, lo que en realidad está sucediendo es que estamos escuchando esa misma voz poderosa que dijo, sea la luz, y creó todas las cosas. Cuando usted escucha al predicador que está aquí de pie, sea Germán, sea César, Rubén, Leonel, John, Ricardo, el que sea, usted está escuchando las palabras poderosas que Dios está diciendo especialmente y específicamente a usted o para usted. A veces pienso que por lo menos después de pecar, Adán tuvo temor y al escuchar la voz de Dios corrió y se escondió. Pero nosotros, con todo el cúmulo de pecados que tenemos de esta semana y con los pecados que ya tenemos esta mañana amontonados hasta aquí, ¿cómo nos presentamos delante de Dios? Cuando Él nos llama, Ricardo, Ricardo, aquí estoy, Señor, como si nada, sin penitencia por nuestros pecados, sin arrepentirnos, sin confesar nuestros pecados. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios en su santa convocación? La realidad también muchas veces es que mientras estamos aquí escuchando la voz de Dios, y ustedes me pueden decir mentiroso y pararse y señalarme, pero cuando escuchamos la voz de Dios, nuestra propia voz, nuestra naturaleza, ¿qué está haciendo? Aquí está la voz de Dios y aquí está otra voz seduciéndonos al pecado, pensando cómo va a ser la próxima aventura con el pecado, pensando qué vamos a hacer para nuestro placer después de salir de la iglesia. Cuando el Dios de luz confrontó a Job allá en los últimos 3 o 4 capítulos de este libro, ¿cuál fue la reacción de Job? Cuando Dios le dijo, cíñete los lomos, amárrate los pantalones, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y Dios le habló a Job y lo confrontó. ¿Qué fue lo que Job dijo? De oídas te había oído, había escuchado puros murmuros, perdón que no conozco la palabra correcta,
sobre ti. Apenas había escuchado comentarios sobre quién tú eres, Señor, pero ahora mis ojos te ven, te puedo contemplar, por tanto yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa fue la reacción de Job cuando Dios confrontó su pecado. ¿Cuál es nuestra actitud cuando el Señor nos confronta? ¿Cuál es nuestra actitud cuando leemos que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él? Y sabemos que nosotros no venimos a la luz muchas veces porque no queremos que nuestros pecados, lo que hacemos allá en la oscuridad, sea reprendido. ¿Cuál es tu actitud? ¿Acaso respondes como Job? Señor, ahora que te conozco, ahora que leo tu escritura, ahora que escucho las predicaciones que anuncian tu glorioso nombre, yo me aborrezco y me arrepiento de mis pecados y me cubro en polvo y ceniza. ¿Qué pasa con nosotros? Miramos la hora para ver si ya casi son las 12. Qué patético se ve Nicolás hablando esto. ¿Cuál es tu actitud? ¿Es la actitud de arrepentimiento de Job o es una actitud necia, indiferente? La realidad es que muchas veces somos necios e indiferentes y si esto sucede, solo pasa una cosa, que tú estás muerto, que prefieres tu miseria, que prefieres tu pecado, que prefieres seguir viviendo en tus placeres y en tus pasiones antes que venir a ser alumbrado por la luz. Porque haces lo malo, aborreces la luz y no vienes a la luz para que tus obras no sean reprendidas. Así que tenemos que quitarnos la máscara, quítate la máscara, deja la hipocresía. Aquí todos podemos venir, soy cristiano, soy muy piadoso, yo leo, yo estudio, yo asisto a todas las reuniones, yo traigo el diezmo y la ofrenda. ¿Podemos burlar a las autoridades de la iglesia? Por supuesto que sí, son hombres. Y somos muy buenos engañadores, pero ¿acaso podemos burlar a Dios? ¿Puede ser Dios burlado con nuestras excusas, con nuestra hipocresía, con nuestras justificaciones? Si tú no estás dispuesto, si usted no está dispuesta a renunciar a todo lo que posee para seguir a Cristo, no puede ser su discípulo. Por ejemplo, y voy a hablar de un ejemplo que se ha vuelto tristemente común entre nosotros. Si tú no estás dispuesto a dejar de violar el día de reposo, entonces yo te ruego que no vuelvas más a estas reuniones. ¿Por qué? Porque cada vez que usted escucha la palabra de Dios, usted es más responsable delante de Él. Y claro, Él es fiel y nos da gracia para que a medida que somos más responsables, podamos también ser más fieles como Él es fiel, por su gracia. Pero ¿qué de aquellos que escuchan y escuchan y escuchan y domingo tras domingo fallan y fallan y fallan? ¿Y saben qué es lo triste? Que uno llega a la casa por la tardecita, y aquí estoy abriendo un poquito mi corazón, uno llega a la casa por la tarde y ve los estados del WhatsApp en el partido de fútbol. Fulano no vino, el sancocho. Fulana no vino, con la familia. La familia es primero. Nos ocupamos de nuestros asuntos porque creemos que ¿qué tiene de malo faltar un domingo? Nico, ¿qué tan exagerado usted? ¿Cómo es que me echa de la iglesia porque no vine un domingo? Ustedes pueden buscar cientos de justificaciones y claro, seguramente a muchas yo voy a tener que decir, comprendo la situación y es difícil. Pero, ¿cómo podemos justificarnos delante de Dios? Conocemos su ley, conocemos sus mandamientos, que son perfectos, que son justos, que son absolutos. ¿Cómo podemos justificarnos delante de Dios? Yo nunca he estado en un juicio, pero cuando leo cómo es, sucede que entra el acusado, sucede que entra el defensor, sucede que entra el público y al final, después de tanta algarabía, entra el juez. ¿Qué pasa cuando entra el juez? Silencio en la corte. Entra el juez, pero un momento después que entra, otra vez los alegatos de la defensa, otra vez los alegatos de quien acusa, y empiezan las justificaciones y seguramente sí, el estándar de justicia
hace algunas excepciones o puede ser como satisfecho con mucha facilidad, pero imagínense ahora todos nosotros en el tribunal de Cristo, en la presencia de Dios, ¿quién podría hablar? ¿Quién podría decir, Señor, apenas fue una pequeña infracción el domingo? Le dediqué un solo domingo a mi familia, una pequeña ofensa. ¿Tendremos el cinismo de decir semejante cosa delante del Dios de luz, del Dios justo, puro y santo? Romanos dice que todos estamos sin excusa y usted puede hacer una y otra y 1000 y 10,000 obras de caridad para pretender justificar o cubrir su culpa, pero resulta que por las obras de la ley nadie es justificado, así que no tendremos ninguna excusa delante de Dios. Somos culpables de violar su ley cuando la violamos, eso es absolutamente claro. Así que Juan, capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si usted dice, yo soy cristiano, pero usted sigue viviendo en pecado, ¿qué es lo que sucede? Usted es un mentiroso. Si usted dice, yo soy cristiano, yo amo al Señor, el Señor es la prioridad en mi vida, pero el domingo usted se ocupa de otros asuntos, ¿qué es lo que sucede? Usted es un mentiroso, usted no es cristiano, usted no conoce la verdad, usted no ha sido alumbrado por la luz del Dios de luz. Si es el caso, y aquí hay alguien tan orgulloso, con un orgullo tan alto como ese monte, que dice, yo no me siento culpable de nada. Uno tiene que aprovechar cuando se da la oportunidad del paseíto, eso no es todas las veces. ¿Qué hay de malo en dedicarle un domingo a la familia? ¿Qué hay de malo en dedicar un domingo al paseo, al partidito de fútbol, al ciclismo, al trabajo? Qué exagerados, aquí se toman todo tan a pecho. Pues sí, Señor, Dios se toma el pecado muy en serio y tu cinismo significa que la verdad no está en ti. Tu orgullo significa que no conoces al Señor Jesucristo, que no has sido hecho una nueva criatura. A veces las personas cuando se ven confrontadas por su pecado y su culpabilidad consecuente, solo responden negando su culpa o justificando sus acciones. No me siento culpable de nada, así que no tengo ninguna culpa de nada. Algunos dicen, pero es que Dios es amor y Él es misericordioso y Él nos perdona, Él no va a condenar a nadie. Otros se preguntarán, pero este sermón, ¿qué mal hice yo ahora? ¿Tanto escándalo por una pequeña ofensa? Entonces, de nuevo, quiero aclararles algo. Cuando la Escritura nos confronta y nos acusa de pecado, pero nosotros permanecemos indiferentes, haciendo como que la cosa no es conmigo, básicamente estamos diciendo, yo no tengo pecado. Cuando yo con la Escritura te confronto y te digo, eres pecador y estás violando la ley de Dios, pero tú permaneces indiferente y no escuchas lo que te están diciendo, básicamente estás negando tu pecado, no estás reconociendo tu culpabilidad. Y si crees que Dios no es tan estricto como para condenar a alguien por un inocente pecadito, si tú crees que Dios te dirá, tranquilo, yo sé que hay necesidades, yo sé que los domingos toca trabajar a veces, estás libre de condenación. Si tú crees que Dios te dirá, tranquilo, te fuiste para San Andrés y no hay iglesia en San Andrés, violaste el día de reposo, pero tranquilo, no hay ningún problema. Si tú crees que Dios es capaz de decir, los adolescentes son difíciles, difícil controlarlos, estar como un policía detrás de ellos, más difícil disciplinarlos cuando se ponen grandecitos y fortachones. Yo entiendo que lo dejaras fornicar bajo tu techo. No hay problema con que no trajeras a tu hijo a la iglesia. No hay problema. ¿Ustedes creen que Dios rebajará su estándar de justicia, de santidad,
de perfección por nosotros o por alguna razón, es imposible, porque Él dejaría automáticamente de ser Dios. Él no es como nosotros, fluctuantes. Cada uno de nuestros pequeños pecaditos es una ofensa contra un Dios que es eternamente justo, eternamente santo, eterna e infinitamente puro. El día que estemos delante del Señor, el día que todos los hombres estén delante de Dios, solo habrá un silencio absoluto. Tus excusas se acabarán, tus justificaciones no tendrán sentido ni razón de ser. Ni siquiera hombre alguno se atreverá a levantar la voz delante de Dios, porque su palabra y su ley hace a todos culpables de pecado. Así que nuestra deuda con este Dios eternamente justo, eternamente bueno y santo, es mucho más grande que los 10,000 talentos de hace unos domingos. Es muchísimo más grande que si debiéramos billones y billones de dólares o de pesos. Es una deuda tan grande que no podemos pagar ni en esta vida, ni en 1000 vidas, ni en la eternidad. Si tú violas la ley de Dios, aun el más pequeño de sus mandamientos, eres culpable. Eres responsable de haber ofendido al Señor, al Dios justo, santo y bueno. Pero, aquí hay un pero glorioso para que cambien un poquito las caras. Hay una buena noticia, y la buena noticia es que Dios nos da una forma de resolver este problema que de ninguna otra forma podríamos resolver por nosotros mismos. Ahora vamos a ver cómo brilla la luz del Evangelio. Versículo 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si he sido muy fuerte, como seguramente lo he sido, les confieso que primero tuve que ser fuerte conmigo mismo. Si les dije hipócritas, no es porque yo sea un hipócrita al decirles eso, no es porque yo niegue mi culpa o mi pecado. Yo primero tuve que examinar mis tinieblas, tuve que ir bien profundo en ellas y decir, ¿cuán hipócrita eres, Nicolás? Dices que andas en luz, pero mira tus tinieblas, mira lo que hay en tus tinieblas. Yo también tengo pecado. Y antes de venir a hablarles estas cosas, yo tuve que llorar y clamar sobre mis propias miserias y pedirle perdón al Señor por quien yo soy, porque yo también soy frío e indiferente a las cosas de Dios. También les confieso que sentí horror al ver la gravedad de mi pecado. Sentí temor, como un escalofrío que fue hasta lo profundo cuando volví a escuchar, volví a recordar que si yo violo uno de los pequeños mandamientos de Dios, soy culpable delante del Señor, soy digno de la ira de Dios. Es justo que Él me condenara por siempre por un pequeño pecadito, por una pequeña mala palabra, por una pequeña necedad. Y así como sucedió conmigo, el Señor hoy los está llamando de sus tinieblas, mis amados, a la luz admirable de Jesucristo. Él nos está confrontando no para hacernos sentir más culpables, no para que nos quedemos con la sensación de estar condenados, sino para que dejemos de vivir en tinieblas. La pregunta es, ¿cómo puedes dejar tu pecado para ir a la luz? Miremos el versículo 9, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. ¿Qué implica confesar nuestros pecados? Primero, reconocer que somos pecadores, reconocer que violamos la ley de Dios y no tenemos excusa o justificación, pero sobre todo, hacerlos a un lado, dejarlos atrás. Tienes que dejar, mi amado, aquello que sabes que tienes que dejar. Mi hermana, usted tiene que dejar su pecado.
tiene que apartarse de él, tiene que correr de sus pasiones, tiene que huir de ellas. Y si es el caso y usted se siente muy culpable, como yo me sentí cuando examiné mis propias tinieblas, si piensas que tu pecado es tan vergonzoso que tu culpabilidad te oprime hasta los huesos, vuelve a leer el versículo 9 con más énfasis, todos juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, pongan sus ojos sobre ese versículo, o no los quiten de ahí. Y vamos a leerlo de nuevo, pero en primera persona. ¿Cómo queda en primera persona? Si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. ¿Te sientes culpable por tu pecado? ¿Piensas que tu ofensa ha sido tan grande que no tienes perdón? Mira el versículo. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo. Escucha, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda tu maldad. Solo Él tiene el poder para cambiar nuestro duro corazón. Solo Él tiene el poder para salvarnos. Solo Él tiene el poder para llamarlos de las tinieblas a la luz. Así que si tú confiesas tus pecados, si te arrepientes y dejas de pecar, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda tu maldad. Él nos dará la gracia para dejar de pecar, porque Él es fiel. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si en este momento alguien aquí tiene un corazón tan frío y tan duro que aún piensa que este tema no es con él, quiero decirle con sumo pesar, a ti que me estás oyendo, que no tienes temor de Dios, que no reconoces tu pecado, estás bajo la ira de Dios. Si es el caso que tú no puedes dejar tu pecado, que pecas una vez, luego cometes el mismo pecado y sin arrepentimiento continúas y continúas deliberadamente pecado, déjame decirte que es mentira que crees en Cristo. No puedes llamarte cristiano, no eres uno de sus discípulos, no eres una nueva creación, no ha pasado nada en ti, sigues muerto y en las tinieblas. ¿Qué significa para ti el amor de Cristo? Nuestro corazón se conmueve cuando escuchamos que el Señor murió por nosotros, que sufrió por nosotros, que Él siendo justo y siendo Dios se humilló para hacerse como uno de nosotros, para sufrir por nosotros, para padecer por nosotros, para morir en nuestro lugar, que resucitó para darnos vida, que la obra está consumada, que nuestra salvación está garantizada y que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Deberíamos prorrumpir en cánticos, nuestra vida debería revolucionarse. Nos dirían locos por un cambio tan tremendo de un momento para otro. Así que mi súplica para todos ustedes es que no jueguen más con Dios. Yo no puedo decirles paz, paz, el Señor es bueno, el Señor es simplemente amoroso y misericordioso, no hay problema con su pecado, no. Yo tengo que advertirlos, no jueguen más con Dios, no violen su ley, no violen el día de reposo, no dejen de hacer lo que ustedes saben que es bueno, porque eso es pecado. El llamado para todos nosotros es que dejemos el pecado, que dejemos las tinieblas, que dejemos de mentir y corramos a Cristo porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestra luz, Él es la fuente de nuestra vida. Amén. Oremos. Señor y Dios del cielo, Padre, como dice el himno, tu misericordia no tiene una sola sombra de duda y tu compasión y tu bondad nunca van a fallar, porque tú eres fiel y eres el mismo por los siglos. Así que, Señor, ten piedad de nosotros que somos pecadores y sálvanos de nuestras tinieblas.
y llévanos a Cristo, Padre. Si tú quieres, tienes todo el poder para hacerlo. Rompe nuestro duro corazón de piedra y cámbialo por uno de carne, para que miremos la bajeza y la miseria y lo terrible de nuestro pecado, Señor, y busquemos tu rostro y dejemos de darte la espalda. Padre, hemos pecado contra ti, mas tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hemos pecado, Señor, sí, pero tenemos un abogado delante de ti, a Jesucristo, el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Danos tu gracia, Señor, para permanecer fieles a ti y a tu palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.